La enorme sala bullía de energía nerviosa mientras representantes de toda la galaxia se reunían alrededor de la cámara circular. El comandante Zdara estaba de pie en el podio central, con sus manos azules sujetando el panel de datos que contenía información. Nadie quería creer. El Consejo Galáctico había visto muchas amenazas a lo largo de los siglos, pero este informe se sentía diferente de alguna manera. Miembros del Consejo, lo que estoy a punto de compartir desafiará todo lo que creíamos saber sobre los territorios del borde exterior. Sextor comenzó, su voz resonando por la silenciosa cámara. La pantalla holográfica sobre él cobró vida, mostrando mapas estelares marcados con zonas rojas. Durante los últimos 6 meses, nuestras naves de patrulla han detectado lecturas anómalas en sectores que deberían estar vacíos. El senador Borak, de la Alianza Hegemony, se inclinó hacia adelante en su silla flotante. Su enorme figura proyectaba sombras sobre el suelo mientras hablaba. Comandante, eliminamos la amenaza humana hace 300 años. Todos los mundos que habitaban fueron purificados. Todas las naves de su flota fueron destruidas. Lo que sugieres es imposible. Los demás miembros del Consejo murmuraron en señal de acuerdo. Los humanos se habían convertido en meros sirvientes de advertencia, a quienes se les advertía a las especies jóvenes sobre los peligros del avance tecnológico descontrolado. Ahora eran leyendas, historias de una raza tan agresiva e innovadora que la galaxia se había unido para detenerlos antes de que pudieran extender aún más su caos. Cestara tocó su panel de control y la pantalla cambió. Aparecieron imágenes borrosas de elegantes naves, cuyos diseños mostraban claramente los patrones angulares característicos de la ingeniería humana. Estas naves aparecieron cerca del sistema Kepler el mes pasado. Nuestros sensores apenas pudieron rastrearlas antes de que desaparecieran. Las señales de energía no coinciden con nada en nuestras bases de datos actuales, pero todas las configuraciones son inequívocamente de origen humano. Carroñeros, despidió la consejera Tas, con su forma acuática ondeando con gestos desdeñosos. Piratas desesperados llevan décadas modificando cascos antiguos. Esto no prueba nada, salvo que algunos criminales tienen buenas habilidades de rescate. Lejos de las cámaras del Consejo, en las profundidades del espacio, cerca de lo que una vez se llamó el brazo de Orión, el capitán Hake Morrison observaba las lecturas del escáner con creciente preocupación. Su nave, la USS Defiance, era una de las últimas naves de la antigua flota humana que seguía operativa. 3 siglos escondidos en los oscuros espacios interestelares habían enseñado a la humanidad muchas lecciones difíciles de supervivencia. Capitán, estoy captando múltiples señales de Hegemony, informó Lisa Sang desde su puesto en los controles del piloto. Sus dedos danzaban por la interfaz holográfica mientras ajustaba sus sistemas de sigilo. Parece que están planeando algo grande cerca del sistema del alma. Roy Campbell levantó la vista de su puesto de ingeniería, con el uniforme manchado de grasa. Los amortiguadores cuánticos se mantienen estables, pero si nos acercamos mucho más a su flota principal, podrían detectar nuestras emisiones. Hake asintió y se dirigió a la consola de comunicaciones donde Amy Foster monitoreaba las transmisiones interceptadas. El puente de la Defiance era estrecho comparado con las enormes naves de guerra de otras especies, pero cada centímetro tenía una función. La humanidad había aprendido a hacer más con menos durante su largo exilio. ¿Qué dicen, Amy?, preguntó Hake, estudiando la pantalla táctica que mostraba docenas de naves Hegemon avanzando hacia la Tierra. El rostro de Amy palideció mientras traducía las comunicaciones alienígenas. La llaman Operación Limpieza Final. La hegemonía ha decidido que dejar los mundos humanos intactos fue un error. Quieren colonizar la Tierra y usarla como base avanzada para expandirse al borde exterior. El puente quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital. La Tierra había sido abandonada durante el Gran Éxodo, pero seguía siendo el mundo natal de la humanidad. La idea de colonos alienígenas caminando por las ruinas de Nueva York o cultivando las llanuras de Kansas llenaba de furia a cada miembro de la tripulación. Dot en una estación oculta en las profundidades del espacio inexplorado. La almirante Kate Sullivan recibió la transmisión de emergencia de Hake. La estación Haven había sido un secreto de la humanidad durante 3 siglos. Una enorme construcción oculta dentro de un cinturón de asteroides ahuecado. Miles de humanos vivieron y trabajaron aquí, construyendo la tecnología y las naves que algún día reclamarían su lugar entre las estrellas. Almirante, tenemos confirmación, informó el Dr. Sam Rodríguez al entrar en el centro de mando. Su equipo de investigación había estado trabajando sin descanso para perfeccionar sus nuevos sistemas de propulsión cuántica. La flota Hegemony se dirige hacia la Tierra. Si no actuamos pronto, establecerán una presencia permanente en nuestro sistema.
Kate observó la pantalla táctica que mostraba las posiciones de los recursos humanos en toda la galaxia. Bases ocultas, naves camufladas y agentes encubiertos formaban una red que el resto de la galaxia ni siquiera podía imaginar. La humanidad había pasado 300 años preparándose para este momento. ¿Cuántas naves podemos desplegar sin revelar nuestra principal fuerza?, preguntó al general Paul Carter, quien comandaba la núcleos de defensa humanos, cuyos soldados se habían entrenado durante generaciones para luchar contra enemigos que los superaban en número por millones a uno. 15 fragatas furtivas y 3 cruceros pesados, respondió Paul. Suficientes para hacerles reconsiderar sus planes, pero no para revelar cuánto hemos avanzado realmente. De vuelta en el Defiance, Hake tomó una decisión que lo cambiaría todo. Abrió un canal seguro y comenzó a transmitir en frecuencias que no se habían usado durante siglos. El mensaje era simple, pero cargaba con el peso de 300 años de preparación. Soy el capitán Hake Morrison de la Armada Estelar Humana. A todas las unidades supervivientes, los lobos están a la puerta. Repito, los lobos están a la puerta. Es hora de recordarle a la galaxia quiénes somos realmente. A lo largo de la galaxia, receptores ocultos captaron la transmisión. En bases secretas y estaciones camufladas, humanos que habían vivido toda su vida en la sombra comenzaron a prepararse para la guerra. Los hijos y nietos de refugiados estaban a punto de convertirse en algo que la galaxia creía imposible. Una flota humana que emergía de la leyenda. El Consejo Galáctico continuó su debate sobre naves fantasma y sensores fantasma, sin percatarse de que su despreocupada indiferencia hacia la supervivencia humana estaba a punto de convertirse en su mayor error. 3 siglos de exilio no habían debilitado a la humanidad. En cambio, la habían forjado en algo mucho más peligroso que la especie que la galaxia había intentado eliminar. En las profundidades del espacio, motores que distorsionaban la realidad misma comenzaron a calentarse. Armas capaces de cambiar de dimensión se activaron. Naves que podían volverse invisibles a cualquier método de detección conocido comenzaron a avanzar hacia sus objetivos. La humanidad había terminado de esconderse. La galaxia estaba a punto de descubrir lo que 300 años de ira e innovación podían crear. La leyenda estaba a punto de hacerse realidad y las estrellas mismas temblarían. La almirante Kate Sullivan se encontraba ante la enorme ventana de observación de la estación Haven, observando cómo las primeras naves de guerra humanas en 3 siglos se preparaban para operaciones de combate. El USS Geraisen encabezaba la formación. Su elegante salón era apenas visible incluso para los sensores humanos, gracias a la tecnología de camuflaje cuántico que había tardado décadas en perfeccionarse. La capitana Lisa Miller sintió el familiar peso del mando al acomodarse en el asiento del capitán a bordo del Geraisen. Su tripulación se había entrenado para este momento toda su vida, pero ninguno de ellos había visto jamás un combate real contra fuerzas alienígenas. El puente vibraba con energía nerviosa mientras se preparaban para la primera aparición oficial de la humanidad en los asuntos galácticos desde la Gran Purga. Todas las estaciones, informen que están listas, capitán, anunció su primer oficial, el teniente Ben Harris. Las manos del joven se movían con firmeza por su panel de control a pesar de la magnitud de lo que estaban a punto de intentar. Los motores cuánticos son estables y sigilosos. Los sistemas funcionan a máxima eficiencia. Lisa asintió y abrió un canal con las demás naves de su pequeña flota. Esta es la Operación Lázaro. Recuerden, somos fantasmas en la máquina. Golpear con fuerza, recopilar información y desaparecer antes de que puedan responder. La galaxia cree que estamos extintos y vamos a aprovechar al máximo esa ventaja. Mientras tanto, en las regiones fronterizas del espacio y Gemini, el comandante de patrulla Bestol revisaba los últimos informes de sus puestos fronterizos con creciente frustración. 3 estaciones habían quedado en silencio la semana pasada, y 2 de sus escuadrones de patrulla simplemente habían desaparecido sin enviar señales de socorro. El ataque demostró un nivel de precisión y tecnología que sugería la presencia de un nuevo actor en la política galáctica. Señor, estamos recibiendo otra señal de emergencia, informó su oficial de comunicaciones. La señal provenía de la estación minera Omega 7, una instalación que procesaba metales raros para la maquinaria de guerra y Gemini. Están siendo atacados por naves desconocidas. Esperen, la señal se acaba de cortar. Besville golpeó su consola de mando con el puño. Estos misteriosos invasores lo hacían parecer incompetente ante sus superiores. El almirante Corfin ya había cuestionado su capacidad para mantener el orden en su sector. Otro fracaso podría significar el fin de su carrera en el puente del horizonte. Lisa observó cómo su oficial táctico confirmaba otro ataque exitoso. Objetivo eliminado, capitán.
No hay supervivientes que reporten nuestra presencia, y hemos descargado toda su base de datos. La inteligencia sugiere que esta instalación estaba coordinando ataques contra rutas marítimas civiles. La flota humana había pasado semanas estudiando operaciones de hegemonía, aprendiendo sus patrones de patrullaje e identificando a sus objetivos más vulnerables. Cada ataque era cuidadosamente planeado para que pareciera obra de asaltantes desconocidos en lugar de una campaña militar coordinada. El objetivo era sembrar miedo y confusión mientras reunían la inteligencia necesaria para operaciones mayores. El Dr. Sam Rodríguez trabajaba frenéticamente en su laboratorio a bordo de la estación Haven, realizando los ajustes finales a los motores de desplazamiento de realidad. Eso daría a las naves humanas su mayor ventaja. La tecnología permitía a las naves para cambiar de dimensión por breves periodos, haciéndolos prácticamente intocables por armas convencionales, a la vez que mantienen su capacidad de atacar objetivos enemigos. Almirante, el campo de desplazamiento cuántico es estable, informó a Kate Sullivan durante su informe diario. Nuestras naves ahora pueden cambiar de fase hasta 30 segundos seguidos sin riesgo de deriva dimensional. Combinado con nuestro escudo gravitacional, las fuerzas enemigas no podrán predecir dónde apareceremos a continuación. La oficial de inteligencia Clare Adams había pasado meses infiltrándose en las redes de comunicación de la hegemonía, haciéndose pasar por una traidora de una especie neutral. Sus informes pintaban la imagen de un imperio que se había vuelto perezoso y complaciente tras siglos de dominio indiscutible. Su doctrina militar no había evolucionado significativamente desde las guerras humanas, lo que los convertía en blancos predecibles para tácticas más avanzadas. El liderazgo de la hegemonía está empezando a entrar en pánico, informó Clare durante una transmisión segura al almirante Sullivan. Están retirando naves de sectores exteriores para reforzar sus mundos centrales. El almirante Corben ha recibido el mando de un grupo de trabajo especial para dar caza a los llamados asaltantes fantasma. De vuelta en la frontera, Corin estudió las exhibiciones tácticas con la intensidad de un depredador acechando a su presa. El ataque mostró patrones que le recordaron algo de los antiguos archivos militares, pero no pudo identificar qué los hacía familiares. Los ataques de precisión, la ausencia total de supervivientes y la forma en que los atacantes parecían desaparecer sin dejar rastro apuntaban a un nivel de sofisticación militar que pocas especies poseían. «Estos no son piratas al azar», dijo a su personal durante la sesión informativa de emergencia. «Alguien está llevando a cabo operaciones sistemáticas contra nuestra infraestructura. La pregunta es quién tiene la tecnología y la motivación para desafiar la autoridad de la hegemonía». Su oficial de inteligencia, una criatura nerviosa de la especie Víctor, presentó el último análisis de los patrones de ataque. «Señor, las señales de energía no coinciden con ninguna arma conocida en nuestra base de datos. Los atacantes parecen estar usando algún tipo de descarga de energía en fases que penetra nuestros escudos como si no estuvieran allí». La flota de la capitana Lisa Miller atacó de nuevo esa noche, alcanzando un depósito de suministros de la hegemonía cerca del límite de su territorio. La batalla duró menos de 10 minutos, con naves humanas apareciendo de la nada, destruyendo sus objetivos con precisión quirúrgica y desapareciendo antes de que llegaran los refuerzos. Las pocas grabaciones de seguridad que sobrevivieron mostraban naves que aparecían y desaparecían como fantasmas en el mundo neutral de Nexus Prime. TAS, miembro del Consejo Galáctico, comenzó a investigar los antiguos registros militares humanos con creciente preocupación. Los patrones tácticos que se reportaban desde el espacio de la hegemonía presentaban incómodas similitudes con la doctrina de guerra humana de hace 3 siglos. Las tácticas de ataque relámpago, los ataques de precisión contra objetivos de infraestructura y el énfasis en la guerra psicológica eran características del pensamiento militar humano. «Esto no puede ser posible», murmuró para sí misma mientras revisaba documentos clasificados de la Gran Purga. Se verificó que todos los mundos humanos estaban inertes. Cada nave fue contabilizada y destruida. Era imposible que sobrevivieran a nuestra sistemática campaña de exterminio. Sin embargo, la evidencia seguía acumulándose. Naves que aparecían y desaparecían a voluntad. Armas que ignoraban las defensas convencionales. Una coordinación táctica que sugería una estructura de mando unificada en lugar de asaltantes independientes. Lo más inquietante de todo es que el ataque parecía diseñado no solo para causar daños, sino para enviar un mensaje a cualquiera lo suficientemente inteligente como para interpretar las señales. En las profundidades del espacio humano, el equipo de reconocimiento de Jake Morrison había establecido contacto con supervivientes humanos en 3 mundos diferentes que la galaxia creía vacíos. Pequeñas comunidades se habían escondido en ciudades subterráneas y áreas silvestres remotas,
manteniendo su cultura y tecnología mientras evitaban ser detectadas por equipos de reconocimiento alienígenas. Estos supervivientes proporcionaron información crucial sobre las actividades de la hegemonía y sirvieron como observadores avanzados para las operaciones humanas. Capitán, tenemos confirmación de la colonia Kepler. Amy Foster informó que están listos para servir como plataforma para una penetración más profunda en el espacio de la hegemonía. Las instalaciones subterráneas podían albergar a un escuadrón completo si era necesario. Todo estaba encajando para el regreso de la humanidad a la prominencia galáctica. 3 siglos de cuidadosa preparación estaban a punto de dar sus frutos, sacudiendo los cimientos de la civilización galáctica. Los fantasmas en el vacío se estaban volviendo muy reales, y pronto toda la galaxia sabría que la leyenda de la humanidad estaba lejos de terminar. La misión de rescate en el Kepler 442b había ido a la perfección hasta el último momento. La capitana Lisa Miller observó con horror cómo la nave de patrulla USS Damenate, de gran tamaño, alcanzaba a su nave exploradora. Sparrow en un rayo tractor justo cuando el piloto Dan Brooks intentaba rescatar al último grupo de supervivientes humanos de la instalación minera. «Capitán, no puedo liberarme». La voz de Dan crepitó en el sistema de comunicación mientras su pequeña nave era atraída hacia el enorme crucero Hegemony. «Me tienen atrapado en una especie de campo cuántico que está alterando nuestros generadores de fase». Lisa se aferró a su silla de mando mientras tomaba la decisión más difícil de su carrera. Revelar la posición del horizonte para salvar una nave comprometería toda la operación y pondría en peligro cientos de vidas. «Listo. Conoce los protocolos. Destruya su computadora de navegación y active los borrados de memoria. No permita que descubran nada sobre nuestras capacidades». La nave exploradora capturada desapareció en el interior de la nave Hegemony, llevándose consigo al primer prisionero de guerra de la humanidad en 3 siglos. Don Brooks se había ofrecido voluntario para esta misión, consciente de los riesgos. Pero ese conocimiento no facilitó a sus compañeros humanos presenciar su captura. El almirante Corin permanecía en la cámara de interrogatorio a bordo de su nave insignia, observando al humano. El prisionero lanzó aluminio transparente reforzado. La criatura parecía tan común, tan insignificante, que costaba creer que su especie hubiera aterrorizado la galaxia. Sin embargo, la tecnología a bordo de su nave sugería capacidades que superaban con creces cualquier cosa en los arsenales de la hegemonía actual. «Háblame de tu flota», exigió Corbin, con su enorme figura elevándose sobre el humano inmovilizado. «¿Cuántas naves tienes? ¿Dónde están tus bases? ¿Cómo sobreviviste a la Gran Purga?» Don Brooks miró a su captor con una mirada firme que no mostraba miedo. 3 siglos de preparación habían incluido entrenamiento para precisamente esta situación. Todos los humanos de la flota sabían que la captura era posible y habían sido condicionados para resistir el interrogatorio. «Soy el piloto Dan Brooks de la Armada Estelar Humana, número de servicio 7749 Delta. Eso es todo lo que obtendrás de mí». El equipo científico de Hegemony trabajó frenéticamente para analizar la nave exploradora capturada, pero la avanzada tecnología humana resultó difícil de comprender. Los motores de desplazamiento cuántico funcionaban con principios que sus mejores científicos no podían explicar. Los sistemas de armas utilizaban formas de energía que no existían en sus manuales técnicos. Lo más frustrante de todo era que el ordenador de la nave había sido borrado tan a fondo que no quedaban ni fragmentos de datos. «Almirante, esta nave representa una tecnología siglos por delante de nuestras capacidades actuales», informó el científico jefe Boram tras días de análisis. «Todo el material parece existir en múltiples dimensiones simultáneamente, y sus sistemas de energía generan energía mediante métodos que no podemos comprender». Corman sintió una fría certeza instalándose en su pecho mientras estudiaba los informes. Solo había una especie en la historia galáctica que había mostrado este nivel de innovación tecnológica, y se suponía que estaba extinta. Activó su sistema de comunicación de emergencia y envió un mensaje prioritario que lo cambiaría todo. «Soy el almirante Corman al alto mando de Hegemony. La plaga humana ha regresado. No están extintos. Repito, los humanos están vivos y poseen una tecnología superior a la nuestra. Debemos movilizar la tercera flota de inmediato». El mensaje llegó a todos los rincones del espacio de Hegemony en cuestión de horas, sembrando el pánico entre los líderes, que recordaban las viejas historias sobre el ingenio y la determinación humanos. En cuestión de días, la almirante Corman recibió el mando de 500 naves de guerra y órdenes de rastrear el origen de las operaciones humanas, sin importar el costo. En la estación Haven, la almirante Kate Sullivan recibió con férrea determinación el informe de inteligencia de Jake Morrison sobre la captura de Dan.
El secreto había sido revelado, lo que significaba que la humanidad ya no podía confiar en el sigilo y la distracción. Era hora de mostrarle a la galaxia lo que 3 siglos de preparación habían logrado. General Carter, active. Todas las unidades de combate, ordenó, su voz resonando por todo el centro de mando. DRA. Rodríguez, quiero todos los motores cuánticos en línea y listos para el despliegue. Ya no nos esconderemos. Los enormes hangares de la estación Haven se abren para revelar el verdadero alcance del desarrollo militar humano. 200 naves de guerra emergieron de allí. Nacimientos ocultos, cada una incorporando tecnología que habría parecido mágica a los humanos que huyeron de la galaxia siglos atrás. Estos no eran los refugiados desesperados que una vez huyeron de las armas de la hegemonía. Estos eran los hijos y nietos de los sobrevivientes, forjados en algo mucho más peligroso que sus antepasados. El capitán Steve Lewis se encontraba en el puente del crucero de batalla USS Retribution mientras éste lideraba a la flota humana hacia su primer gran combate. El nombre de la nave cargaba con el peso de 300 años de ira y determinación. Su tripulación había entrenado toda su vida para este momento, y se movían con la precisión de una orquesta sinfónica mientras se preparaban para el combate. Todas las naves, reporten. Listos para el salto cuántico, anunció su oficial de comunicaciones. La flota humana había perfeccionado el viaje instantáneo a través de vastas distancias, lo que les permitía aparecer en cualquier lugar de la galaxia sin previo aviso. Las coordenadas del objetivo estaban fijadas en el sistema Próxima Centauri. Se suponía que la zona de preparación de la hegemonía en Próxima Centauri era inexpugnable. Enormes plataformas de defensa orbital rodeaban el sistema, mientras que flotas de patrulla mantenían una vigilancia constante de todas las rutas de aproximación. El almirante Corin había elegido este lugar específicamente porque ninguna fuerza enemiga podría acercarse sin ser detectada. La distorsión de la realidad comenzó como una pequeña onda en el espacio-tiempo cerca del borde del sistema. Los sensores de la hegemonía detectaron la anomalía, pero no pudieron clasificar lo que veían. En cuestión de segundos, la onda se expandió al materializarse 200 naves humanas desde el espacio dimensional. Sus armas ya estaban cargando para el combate. Les presento al capitán Steve Lewis de la Armada Estelar Humana. Llegó la transmisión que paralizó de terror a todos los miembros de la tripulación de la hegemonía. Tienen 10 segundos para rendirse antes de que demostremos por qué la galaxia se esforzó tanto en destruirnos. La batalla de Próxima Centauri duró 3 horas y se convirtió en leyenda en toda la galaxia. Naves humanas danzaban entre las formaciones enemigas como fantasmas, apareciendo dentro de los perímetros de los escudos para asestar golpes devastadores antes de desaparecer. Sus armas atravesaban la armadura de la hegemonía como si fuera papel, mientras que sus propias naves parecían inmunes a los ataques convencionales. Al finalizar la batalla, la zona de preparación de la hegemonía quedó completamente destruida. Si bien la flota humana sufrió mínimas bajas, los supervivientes llevarían rastros de las fantasmales naves de guerra y sus increíbles habilidades a todos los rincones de la galaxia. La era de la leyenda humana llegaba a su fin. Y la era del dominio humano estaba a punto de comenzar. El almirante Corman observó cómo su flota ardía a su alrededor y supo que todo había cambiado. Los humanos no solo habían regresado. Habían evolucionado hasta convertirse en algo que hacía que su antigua reputación pareciera insignificante en comparación. La galaxia estaba a punto de descubrir lo que 3 siglos de cuidadosa preparación podían lograr cuando se guiaban por el recuerdo de una extinción casi total. Las cámaras del Consejo Galáctico estallaron en caos mientras representantes de docenas de especies se gritaban entre sí en una docena de idiomas diferentes. La noticia del regreso de la humanidad se había extendido por la galaxia más rápido de lo que nadie creía posible, y el miedo reemplazaba rápidamente a la incredulidad entre los mundos miembros. El comandante Ceara se encontró defendiendo sus advertencias anteriores ante un consejo que había desestimado sus informes de inteligencia como fantasías imposibles. La evidencia estuvo ahí desde el principio, declaró, su voz interrumpiendo el ruido. Los asaltantes fantasma, la tecnología imposible, los patrones tácticos que coincidían con la antigua doctrina de guerra humana. Decidimos ignorar las señales porque aceptarlas era demasiado aterrador. La consejera Tas flotaba con su traje acuático. Sus tentáculos se retorcían de agitación mientras se dirigía a la asamblea. La pregunta ahora no es cómo sobrevivieron, sino qué quieren. Los humanos podrían haber permanecido ocultos y a salvo. Su decisión de rebelarse sugiere que tienen planes que van mucho más allá de la simple supervivencia. En el sector Beltari, el senador Bortak recibió comunicaciones secretas del almirante Kate Sullivan, quien ofrecía una alianza entre la humanidad y su pueblo. El mensaje era simple:
pero tenía implicaciones que podrían transformar la política galáctica para siempre. Los humanos recordaban quiénes habían sido sus amigos durante los años oscuros y estaban preparados para recompensar la lealtad mientras castigaban a quienes habían participado en su casi extinción. La hegemonía se debilita cada día, explicaba el mensaje de la almirante humana. Su gente ha sufrido bajo su dominio durante demasiado tiempo. Únase a nosotros y juntos podemos construir una galaxia donde la fuerza sirva a la justicia en lugar de a la opresión. La almirante Sullivan se encontraba ante la pantalla holográfica en la sala de guerra de la estación Haven, observando cómo las fuerzas humanas se desplegaban simultáneamente en 12 sistemas estelares diferentes. La operación Golpe Trueno representaba la culminación de siglos de planificación y preparación. Cada objetivo había sido cuidadosamente seleccionado para lograr el máximo impacto estratégico con el mínimo número de bajas civiles. La capitana Julie Parker lideró el asalto a Demingen Prime, el mundo fortaleza que servía como la principal academia militar de la hegemonía. Su fuerza operativa de 30 naves se acercó al planeta fuertemente defendido utilizando tecnología de desplazamiento cuántico que les permitía aparecer dentro del perímetro defensivo sin activar los sistemas de alerta. Recuerden, estamos aquí para liberar, no para conquistar. Julie recordó a su tripulación mientras se preparaban para un asalto planetario. El objetivo es demostrar que el gobierno de la hegemonía puede ser desafiado con éxito. Demostrarles que la libertad es posible. La batalla por Demingen Prime se convirtió en una clase magistral de guerra de precisión. Mientras las fuerzas humanas desactivaban las defensas orbitales sin destruir las estaciones espaciales, las tropas terrestres lideradas por la coronel Beth Turner utilizaban armas no letales siempre que era posible, aturdiendo a los soldados de la hegemonía en lugar de matarlos. El mensaje. La cosa estaba clara. La humanidad había evolucionado más allá de la simple venganza hacia algo mucho más sofisticado. El comandante Rick Hayes coordinó los ataques simultáneos contra los astilleros y Gemini. Y Valk 359 lideró una flota combinada de naves humanas y naves de especies que se habían aliado secretamente con la humanidad. El colectivo Crystalline había proporcionado apoyo de fabricación, mientras que los Velari aportaron información sobre las capacidades defensivas de Gemini. Rick informó que todos los objetivos habían sido adquiridos mientras su flota se posicionaba alrededor de las enormes instalaciones de construcción, iniciando ataques de precisión contra la infraestructura militar, preservando al mismo tiempo las zonas civiles. Los astilleros representaban décadas de hegemonía. Construcción militar, pero las armas humanas atravesaban sus defensas como si fueran de papel. Los torpedos cuánticos atravesaban los generadores de escudos para destruirlos desde dentro, mientras que los cañones de desplazamiento de realidad permitían a las naves humanas disparar desde ángulos imposibles que desafiaban la física convencional. El capitán Tony Walsh comandaba el USS Benje mientras encabezaba el asalto a la estación Riel, el corazón político del poder hegemónico. La enorme estación espacial albergaba a millones de seres de docenas de especies, la mayoría de los cuales no tenían más opción que servir a la inmensa maquinaria militar. El ataque requirió precisión quirúrgica para evitar bajas civiles y desmantelar la estructura de mando que había oprimido la galaxia durante siglos. Señor, detectamos una acumulación masiva de energía en el núcleo de la estación, informó su oficial táctico mientras se acercaban a la instalación fortificada. Se preparaban para activar su arma dimensional experimental. Tony sonrió con tristeza mientras daba órdenes que demostrarían la ventaja tecnológica definitiva de la humanidad. ¡Que lo intenten! Indique al Dr. Rodríguez que active el generador de cascada dimensional. Es hora de mostrarles cómo es la verdadera manipulación dimensional. En las profundidades de las secciones de investigación de la estación Haven, el Dr. Sam Rodríguez activó el sistema de armas más sofisticado de la humanidad. El generador de cascada dimensional no destruyó las flotas enemigas ni mató a sus tripulaciones. En cambio, transportó formaciones enemigas enteras a dimensiones paralelas donde permanecieron con vida, pero completamente incapaces de influir en los eventos del espacio normal. Con el generador en línea y fijado en las posiciones de la flota de la hegemonía, Rodríguez informó al almirante Sullivan. Iniciando secuencia de cascada en la marca 321. A lo largo de 12 sistemas estelares, las flotas de la hegemonía simplemente desaparecieron del espacio normal al ser invadidas por el efecto cascada. En un momento luchaban desesperadamente contra las fuerzas humanas, y al siguiente se encontraban en dimensiones vacías donde sus armas no tenían objetivos y sus comunicaciones no llegaban a nadie. Las tripulaciones permanecieron ilesas, pero completamente indefensas. Atrapadas en realidades paralelas a la suya. El impacto psicológico de ver flotas enteras desaparecer sin destrucción quebró la moral de las fuerzas de la hegemonía restantes en toda la galaxia.
Los mensajes de rendición comenzaron a inundar los canales de comunicación humanos a medida que los comandantes alienígenas se dieron cuenta de que se enfrentaban a una tecnología tan avanzada que la resistencia era inútil. Las fuerzas terrestres de la coronel Beth Turner descubrieron algo que lo cambió todo al liberar los campos de prisioneros de Dominion Prime. Miles de humanos habían sobrevivido en centros de trabajo y ciudades subterráneas, ocultos a la conciencia galáctica, pero jamás olvidados por sus parientes ocultos. Estos supervivientes proporcionaron información crucial sobre la infraestructura de la hegemonía y revelaron la ubicación de otras instalaciones secretas. Almirante, los encontramos, informó Beth con lágrimas en los ojos mientras veía a familias humanas emerger del subsuelo. Búnkeres donde se habían escondido durante generaciones. Hay cientos de miles de los nuestros dispersos por el antiguo territorio hegemónico. Han estado esperando un rescate que nunca dejaron de creer que llegaría. La liberación de los supervivientes humanos fue la prueba definitiva de que la Gran Purga había sido incompleta. Comunidades enteras habían mantenido su cultura y tecnología en secreto, sirviendo como testigos vivos de las atrocidades de la hegemonía, a la vez que preservaban el conocimiento que ayudaría a reconstruir la civilización humana. El almirante Corman se encontró al mando de una flota que ya no existía en ningún sentido significativo. Sus naves quedaron atrapadas en el espacio dimensional, donde no podían hacer nada más que esperar a que la humanidad decidiera su destino. La orgullosa máquina militar de la hegemonía había quedado reducida a fantasmas en menos de una semana. No por destrucción, sino por un dominio tecnológico tan completo que la guerra convencional se volvió imposible. Este es el almirante Corbin a las fuerzas de hegemonía restantes. Transmitió en todas las frecuencias. Cesen todas las acciones hostiles inmediatamente. Los humanos han demostrado capacidades que hacen que nuestra resistencia sea futile e inútil. Debemos aceptar que la galaxia ha cambiado para siempre. La rendición no se produjo por una derrota militar, sino por el reconocimiento de que la humanidad había evolucionado más allá de la necesidad de la conquista tradicional. Ellos habían regresado no como destructores, sino como liberadores, mostrando misericordia a los enemigos que no la habían mostrado, mientras demostraban una superioridad tecnológica que imposibilitaba cualquier resistencia. La ceremonia de rendición tuvo lugar a bordo de la enorme nave humana USS Unity, una nave construida específicamente para fines diplomáticos, no bélicos. La almirante Kate Sullivan se encontraba frente al almirante Corin en una cámara diseñada para albergar seres de docenas de especies diferentes, cada una con sus propias necesidades ambientales y costumbres culturales. Esta guerra podría haber continuado durante décadas, dijo Sullivan mientras observaba al almirante y Gemini lidiar con su derrota. Nuestra tecnología nos da ventajas que sus fuerzas no pueden superar. Pero la humanidad aprendió hace mucho tiempo que la victoria mediante la destrucción no beneficia a nadie. Corin miró al almirante humano con una mezcla de respeto y confusión. Todo lo que le habían enseñado sobre la naturaleza humana sugería que deberían exigir la subyugación completa de sus antiguos enemigos. En cambio, ofrecieron condiciones que parecían casi generosas para la especie que había intentado exterminarlos. Podrías habernos destruido por completo, admitió. Su enorme figura parecía más pequeña en presencia de esta delgada mujer humana. Tus armas dimensionales podrían haber eliminado todos los mundos hegemónicos sin dejar supervivientes. ¿Por qué mostrar piedad a quienes no te la mostraron? La expresión de Sullivan se suavizó al considerar su respuesta. 3 siglos de exilio habían enseñado a la humanidad muchas lecciones de supervivencia, pero la más importante era que el odio consumía tanto al que odiaba como al odiado. Porque convertirse en monstruos para derrotar a otros no sirve de nada. Queremos construir algo mejor, no simplemente reemplazar una forma de opresión por otra. La disolución formal de la alianza hegemónica creó un vacío de poder que podría haber llevado al caos en toda la galaxia. En cambio, la humanidad propuso la creación de una nueva organización basada en la cooperación en lugar de la dominación. La Confederación de Estrellas incluiría a todas las especies que decidieran unirse, con una representación basada en la población y la contribución tecnológica en lugar de la fuerza militar. El comandante Cestara se encontró sirviendo como coordinador interino durante el periodo de transición, trabajando directamente con representantes humanos para establecer el nuevo gobierno galáctico. El proceso requirió delicadas negociaciones entre especies que habían sido enemigas durante siglos. Pero la tecnología diplomática humana hizo posible la comunicación de maneras nunca antes existentes. Las matrices de traducción que han desarrollado son extraordinarias, le dijo a la doctora Elena Vázquez durante una de sus sesiones de planificación. Por primera vez en la historia galáctica, podemos comunicar no solo palabras, sino también conceptos y emociones a través de las barreras entre especies.
Elena sonrió mientras ajustaba las reuniones translativas universales. El lenguaje moldea el pensamiento, y los malentendidos generan conflictos. Si realmente podemos entendernos, podremos encontrar soluciones que funcionen para todos. El capitán Jake Morrison, ahora ascendido a almirante, se encontraba a la cubierta de observación del nuevo buque de exploración conjunta USS Discovery mientras se acercaba a la primera colonia alienígena humana establecida en la zona neutral. La nave en sí misma representaba el nuevo espíritu de cooperación con tripulantes de 17 especies diferentes trabajando juntos en el proyecto más ambicioso de la humanidad hasta la fecha. La colonia de Nueva Armonía representaba todo lo que la humanidad esperaba lograr con su regreso a la civilización galáctica. Calles diseñadas tanto para especies bípedas como acuáticas serpenteaban a través de parques donde niños de una docena de mundos jugaban juntos bajo soles artificiales que proporcionaban el espectro de luz adecuado para cada especie. El Dr. Sam Rodríguez se había transformado de diseñador de armas en arquitecto de tecnología pacífica, desarrollando sistemas que permitían a especies radicalmente diferentes compartir los mismos espacios vitales. Los trajes ambientales ya no eran necesarios para la mayoría de las interacciones, ya que los procesadores atmosféricos podían mantener múltiples composiciones atmosféricas simultáneamente. El sistema ambiental cuántico está funcionando a la perfección, informó al almirante Sullivan durante su revisión semanal de progreso. Hemos logrado crear espacios vitales donde los respiradores de metano pueden interactuar directamente con los usuarios de oxígeno sin que ninguno de los dos grupos necesite equipo de protección. La capitana Lisa Miller comandaba la flota de patrulla conjunta que protegía la zona neutral de invasores y extremistas que se oponían al nuevo orden galáctico. Sus naves transportaban tripulaciones mixtas que habían aprendido a trabajar juntas a pesar de las diferencias culturales que antes parecían insalvables. Capitán, recibimos una llamada de socorro de la nave de transporte Golden Wing, informó su oficial de comunicaciones, un joven del colectivo Crystalline, cuyas armonías naturales lo hacían perfecto para la comunicación entre especies. Están siendo atacados por remanentes de hegemonía cerca del sistema Vega. La misión de rescate demostró cuánto había cambiado en los meses transcurridos desde la muerte de la humanidad. Regresaron. Las naves humanas respondieron junto con naves de antiguas especies enemigas, trabajando juntas para proteger la navegación civil, sin importar quién necesitara ayuda. Los invasores se rindieron rápidamente ante la potencia de fuego combinada de la nueva flota de la Confederación. Roy Campbell se había convertido en director de tecnología de la Confederación, supervisando la compartición gradual de las innovaciones humanas con las especies que habían acordado usarlas con fines pacíficos. El proceso requería una cuidadosa consideración del potencial de abuso de cada tecnología, pero los beneficios de la cooperación superaban con creces los riesgos. Las técnicas de ingeniería gravitacional que compartimos con los Beltari les permitirán reconstruir sus mundos dañados, explicó al Consejo Científico de la Confederación. A cambio, su experiencia en la extracción de minerales nos ayudará a establecer operaciones mineras que no dañen los ecosistemas planetarios. El proceso de integración no estuvo exento de desafíos. Siglos de desconfianza y miedo no se superaron de la noche a la mañana, y algunas especies seguían desconfiando de los motivos humanos a pesar de su demostrado compromiso con la paz. Los ataques terroristas de los remanentes de Hegeman seguían amenazando el nuevo orden, lo que requería una vigilancia constante por parte de las fuerzas de seguridad de la Confederación. La coronel Beth Turner había pasado de comandante militar a jefa de reasentamiento de refugiados, ayudando a las poblaciones desplazadas a encontrar nuevos hogares en el creciente territorio de la Confederación. Su mayor desafío era encontrar planetas adecuados para los miles de supervivientes humanos que emergían de sus escondites por toda la galaxia. Cada semana descubrimos nuevas comunidades que sobrevivieron a la Gran Purga, informó durante una reunión del Consejo de la Confederación. Estas personas han mantenido sus culturas y tecnologías aisladas durante 3 siglos. Aportan perspectivas únicas que enriquecen nuestra comprensión de lo que significa ser humano. El cambio más profundo se produjo en la educación y el intercambio cultural. Niños que habían crecido conociendo solo propaganda sobre monstruos alienígenas comenzaron a asistir a escuelas donde sus compañeros provenían de especies a las que sus padres habían aprendido a temer. Los resultados superaron las expectativas de todos, ya que los jóvenes demostraron ser mucho más adaptables que sus mayores. Jake Morrison solía pasear por la plaza central de Nueva Armonía al atardecer, observando cómo seres de toda la galaxia compartían comidas e historias bajo las estrellas artificiales. Niños humanos jugaban con jóvenes, mientras sus padres discutían acuerdos comerciales con especies que antaño habían sido enemigas mortales. Almirante, transmisión entrante desde la Tierra, Amy Foster llamó desde su puesto en la consola de comunicaciones de la estación orbital que servía de cuartel general de la Confederación.
El planeta mostraba signos de vida renovada, mientras los colonos humanos trabajaban con especialistas alienígenas para restaurar ecosistemas dañados por siglos de abandono. La transmisión traía noticias que llenaron a Jake de una silenciosa satisfacción. La primera ceremonia de graduación de la Academia de la Confederación se celebraría el mes siguiente, con cadetes de 37 especies diferentes que habían aprendido a trabajar juntos como una sola unidad. Estos jóvenes seres se convertirían en la base de una nueva era en la civilización galáctica. Mientras observaba cómo el atardecer teñía las nubes de tonos dorados y carmesí, Jake Morrison reflexionó sobre el viaje que había llevado a la humanidad desde el borde de la extinción hasta el centro de una nueva comunidad galáctica. Los humanos habían regresado no como conquistadores en busca de venganza, sino como jardineros que cultivaban una galaxia donde todas las especies pudieran prosperar entre las estrellas.